Vamos a hablar del Atlético de Madrid porque no todo está perdido. Sí, cayeron derrotados en el Santiago Bernabéu, jugando mejor en ciertas fases del partido, intentando muy poco a la portería, pero cuando le preguntaban a Cholo Simeone qué decidió este partido, porque usted había dicho que iba a ser uno de detalles, y él dijo, los goles. Los goles fueron esos detalles que decidieron la suerte a favor del Real Madrid, y es que fueron golazos. Pero también fue un golazo el de Julián Álvarez, que siempre está para la causa colchonera. Resulta que hay una estadística, vamos a hacer una ayudadita al equipo rojiblanco. Una ayudadita. ¿Ah? Para que se levanten el ánimo, para que se lo crean. Con Simeone en el banco, el Atleti ha superado 3 de las 4 eliminatorias en las que perdió en la ida. Ante el Leverkusen en 2019, Barça en 2016, Inter en 2024 y solo cayó ante el City en 2022. Fíjate, Barak, que estas estadísticas están bien para la fecha, bien cerquita. O sea, no es algo que pasó hace 11 años. No. Está fresco, parece que recién salido del horno. ¿Es un buen augurio para el Atlético? No. No lo es porque la estadística y la inercia y el presente y el pasado te indica que da igual. Es el Real Madrid y el Real Madrid es otra jerarquía respecto al Atlético de Madrid en Liga, pero sobre todo en Champions League. Está 1000 veces visto. Puede cambiar, siempre hay una primera vez en la historia de prácticamente todo y tampoco podemos descartar que por lo que hemos visto hasta ahora, por los patrones de conducta de uno y otro, el Real Madrid pierda en 90 minutos la esencia que le caracteriza y el Atlético de Madrid pierda el miedo que lo inmoviliza en este tipo de partidos. ¿Podría ocurrir? Sí. ¿Es factible? Muy poco en realidad. Creo que lo visto por el Atlético de Madrid el partido de ida es suficiente indicio para confirmar lo que ya podíamos sospechar muchos respecto a lo que iba a ser esta eliminatoria de 180 minutos. Solo vimos la mitad. El Atlético de Madrid tendrá que ser mucho más agresivo, mucho más valiente, tener muchos más recursos, menos carencias defensivas, por ejemplo, en el lateral izquierdo, y es mucho pedirle. Es demasiado pedirle al Atlético de Madrid por su presente, por sus ataduras y porque está ante un Real Madrid que tiene todo, tiene el pasado, tiene el presente, tiene el dominio histórico, mental y estadístico sobre el Atlético de Madrid y encima va a tener a Jude Bellingham en la cancha que puede compensar muchas de las carencias que le vimos al Real Madrid en el partido de ida y pese a las cuales de todas formas se impuso. O sea, tú prácticamente quisieras que para que tenga chance este Atlético hacer un cambio en el 11, ¿no? Un cambio de figuritas. Un cambio en la historia. Galán. Un regreso en el tiempo. Galán, por ejemplo. No, muy complicado. Más allá de las figuritas, honestamente, o sea, sí es mejor equipo el Atlético, sí es mejor equipo el Real Madrid, pero más allá de eso, encima es que todos los demás factores, más allá de las figuritas, están en contra del Atlético de Madrid. Sí. Ayer nos decía Rodrigo Fáez en nuestro enlace en vivo, enlace que ustedes siempre están invitados a que puedan participar después de cada partido de Champions en fecha del Real Madrid o del Barcelona. Hoy hay uno y los esperamos, es que, que le dijéramos qué jugador del Atlético podía ser titular en otro club grande de España. Solo sería Julián Álvarez. Tienes razón, claro, ¿no? Es así. Es así, ni Galán, ni Barrios. Eso es lo que hay, Javier Trejo Garay, es lo que hay. Sí. Entonces, cuando sabemos que Julián Álvarez es el tercer jugador del Atleti en anotarle al Madrid en 2 partidos seguidos en el Bernabéu, desde Diego Forlán en el año 2000, decimos... ¿Están colgados en el botín del campeón del mundo o no será suficiente para la vuelta? Yo creo que se requiere algo más que un gran jugador como es Julián Álvarez, que también, bueno, la clase de gol que metió este miércoles, pues habla de la calidad técnica, de la confianza que se tiene y eso es muy importante, porque también él se acaba generando ese espacio. Creo que es un jugador relevantísimo y coincido con Rodrigo, sí. Creo que este jugador podría estar prácticamente en cualquier equipo grande de Europa y hacerlo también con esta calidad que lo vimos. Pero se necesita algo más. Este es un equipo que no tiene tantas figuras, que no tiene tantos talentos, que lo de Griezmann, por ejemplo, pasó también inadvertido. Hablando de jugadores que desaparecieron, Griezmann es uno de ellos. Tampoco apareció en el momento más adecuado. Ver también a jugadores como Javi Galán, por ejemplo, entregándose y abriéndole la puerta a ese primer gol del conjunto merengue, habla también de que hay jugadores que no están a la altura. Y yo creo que esta película ya la vimos, una película en la cual
el Real Madrid, incluso perdiendo por un gol, sabemos que puede remontar. Ganando por un gol, me parece que este equipo ya tiene todo. Ahora, yo también creo, salvo su mejor opinión, que todos los equipos adquieren la personalidad de su entrenador. Cholo Simeone es un jugador, bueno, como jugador lo fue, y como entrenador es aguerrido, es tosudo, es comprometido, juega a veces feo el Atlético de Madrid, pero si algo nunca le ha faltado es corazón, entrega al Atlético de Madrid. Y eso está muy bien para aplaudirle, pero para fines prácticos se necesita algo más que ese deseo de ganar. Sí creo también que el que poco aspira, poco merece. Y esto acabó pasándole al Atlético. Ahí coincido con Richard, que pudo haber marcado por lo menos el empate, pero después del segundo gol, el Cholo pensó ya en la vuelta y desistió, digamos que levantar las velas, arriar las velas y pensar que un gol en un partido de 180 minutos, un gol perdiendo por un gol, no es todavía algo liquidado, pero para mí está de cuesta arriba para el Atlético de Madrid el partido de vuelta, aunque sea jugando en casa. Pero interesante lo que dices, ¿no? Que se le vea esa garra del Cholo Simeone a su club pensando en la vuelta, que tengan un mejor partido, que lo intenten más los de arriba, no solo Julián Álvarez, sino que, por ejemplo, Griezmann no falle las que pueda invocar. Ayer, pues, Thibaut Courtois tuvo un paradón al Principito, al francés, y así, pues, imaginar, y además, más un malísimo día del Real Madrid, por ahí podrían pasar las opciones. Pero en esto de la garra del equipo, Barak, el Cholo tiene una extensión de sí mismo, sangre de su sangre, ADN, en el Cholito, ¿no? En Simeone, que está allí en la cancha, y pese a esto, este equipo se le vio más bajo en ese sentido. No sé si le jugaron de tú a tú en los momentos que realmente pesaban en este partido. ¿Cambiará algo para la vuelta? Yo creo que no. Yo creo que cambiará ciertas dinámicas en donde sí podrá ser más conservador aún el Real Madrid, porque fue conservador también en un partido en el que el Real Madrid en la ida pudo haber liquidado. Ahí estoy de acuerdo con lo que comentaba Richard en otro momento, pero cambia la dinámica, pero no el destino. Honestamente, yo ahí estoy de acuerdo con Javier. El destino marcaba que el Real Madrid, el Atlético de Madrid tenía dos opciones, una vez que había clasificado directamente a octavos de final, que tiene mucho mérito, algo que no logró el Real Madrid. Pero dadas las características de este nuevo formato de la Champions League, el Atlético de Madrid ya sabía que le tocaba o el Bayern Múnich o el Real Madrid. Uno de dos venenos. El Bayern Múnich hubiera sido ciertamente complicado, pero habría, por supuesto, posibilidades para el Atlético de Madrid. El Real Madrid va a ser la historia de siempre y está siendo la historia de siempre después de 90 minutos. Ahora, ¿puede cambiar en algún momento? Sí, se tienen que dar cosas espectaculares que no garantizarían un cambio, pero sí, siempre hay una expulsión tempranera, ¿no? Que te modifica, un Atlético de Madrid inspirado, claro, que pueda conjurarse en casa y en un partido de vuelta y te haga un partido espectacular como el que le hizo en su momento a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Claro, en ese momento fue un partido de ida y después en la vuelta volvió a ocurrir lo que siempre pasa con Simeone. Yo honestamente siento que la respuesta es no, que hay que ver el partido, que hay que divertirnos, que hay que ver cómo, el cómo está por verse, obviamente, porque en este partido de ida sí que hubo cosas que me llamaron la atención, no lo voy a negar. Me llamó la atención que el Atlético de Madrid tuviera la pelota en el primer tiempo, que tuviera cierta iniciativa durante los primeros 60 minutos por lo menos. Me llamó la atención que el Real Madrid saliera en los primeros minutos aparentemente a golear al Atlético de Madrid con esas dos intervenciones de Rodrigo, en las que primero anota el gol sobre Galán y en la segunda Galán le hace un penal que no se marca. Va a haber sorpresitas y es un partido de vuelta y siempre hay emociones y vamos, va a haber un momento en el que vamos a creer que es posible, eso se los garantizo, pero no. Claro, pero no se crean que por eso se va a resignar el Cholo Simeone. Prohibido resignarse, porque lo intentará hasta el final y porque confía en los suyos y porque además esta temporada especialmente más de 30 goles se han marcado en la segunda parte y muchos de ellos para cambiar el rumbo de un partido. Es el ADN
del equipo rojiblanco, un reflejo de su entrenador, como bien nos lo decía Javi, me encantó esa frase. Miren lo que ha dicho el Cholo Simeone pensando en esa última batalla, en el último round del próximo miércoles. Me voy con la sensación de que el equipo compitió bien, de que el equipo pudo hacer más en los goles. Ahora hay que pensar en el Getafe y a partir del domingo empezaremos a preparar una vuelta que será dura. No será fácil, pero tendremos el apoyo de nuestra afición. Quedamos con vida y puede ser que el miércoles tengamos una buena noche, Richard Méndez. Bueno, yo no sé si tanto como una buena noche, pero los jugadores los tiene. El equipo que tiene mejor salud deportiva en la profundidad de su plantilla y de jugadores de confianza del entrenador es el Atlético de Madrid, pero por mucho. La base de jugadores de confianza de Ancelotti son 15 jugadores a lo sumo, y si de esos 15 se te han ido lesionando tantos y otros te dan malos partidos como el que leímos a Mbappé o el que hizo Vinicius Junior, lo que hicieron ayer, pues eso no sucede tanto en el Atlético de Madrid. Quizá el único punto flojo que tiene el Cholo Simeone realmente en su once está en Javi Galán, el lateral izquierdo. Y sin embargo el Madrid ayer no lo forzó lo suficiente a través de Rodrigo como para ganarle todos los duelos y generar mucho más. El Real Madrid tal vez fue muy conformista. Creo que el Atlético de Madrid igual, por eso mismo que te estaba marcando, tiene cómo dosificar a lo largo de lo que le toca en la semana y esperar a ver qué ocurre en ese partido del día miércoles frente al Real Madrid, porque una cosa es cierta, sí, la eliminatoria está viva, el Real Madrid no lo liquidó, pero el Atlético de Madrid también lo perdonó. Por ejemplo, cuando estaba Sorloth en la cancha, hay una imagen muy elocuente del Cholo Simeone reclamándole a Nahuel Molina que no tirara un centro al área cuando tienes un tipo como Sorloth en el área del Real Madrid. Estabas perdiendo 2-1. Ese tipo de detallitos que tú dices, bueno, si el equipo no te entiende, algo que tiene que ir en la sangre del jugador, cuando tienes que tratar de remontar un resultado, ¿qué remedio puede poner el técnico? Ya no puedes hacer nada más allí. Claro, pero imagínate lo que sería para el Madrid no poder contar con Valverde, que fue clave en este partido y que siempre lo es. O sea, Valverde dejó el alma y fue fundamental para el triunfo, pero estaba arrastrando problemas físicos. Imagínate que el miércoles no pueda jugar Valverde, o hay otra baja importante, o Mbappé tiene un partido parecido, donde vuelva a sumar más de 14 pérdidas de balón. Ahí, pues, el Atlético tendría que aprovechar sus oportunidades, Barak. ¿Qué opinas de lo que dice el Cholo? Bueno, es lo mismo, ¿no? Podría, por supuesto, ocurrir la calma perfecta, donde no haya una sola nube en el Metropolitano, y a veces hay días así perfectos, ¿no? La probabilidad de que ocurra justo cuando lo necesitas en contra del Real Madrid es complicada, pero es verdad. Es decir, a final de cuentas, si el Real Madrid está condicionado por una roja, por una lesión, al inicio del partido, yo creo que Valverde juega o juega, eso sin ninguna duda. Mbappé no lo puede hacer peor, y aún con la peor versión de Mbappé, al Real Madrid le bastó. Yo lo veo muy difícil, honestamente. O sea, puede ocurrir, claro, imposibles hay pocos en la vida y este no es uno de ellos, pero no veo que se dé la calma perfecta justo contra el Real Madrid, justo en un partido de vuelta de Champions League, que es el escenario ideal de siempre el equipo merengue. Y no olvidar el factor de, tan claro como que el Real Madrid va por su Champions League número 16 porque sabe de qué se trata esto, y el Atlético de Madrid nunca la ha ganado porque sigue sin saber de qué se trata esto. Uy, qué duro. Bueno, entonces, si yo le pido a Javi dos claves, y no me puede decir que entienda de qué va esto, ¿no? ¿Cuáles serían las claves futbolísticas para que pueda ganar el Atlético en el Metropolitano y remontar? Bueno, un poco de orden. De entrada, orden y tratar de evitar las desconcentraciones como las que ya referimos aquí de Javi Galán, que acaba entregando. Correcto. Porque ya lo hizo un par de veces. Lo hizo justamente en el partido contra el Real Madrid, pero lo había hecho también contra el Barça en aquel partido de la Copa del Rey, donde también una desatención abrió la puerta para un gol. Es decir, estas desatenciones acaban costando puntos, acaban costando partidos, y en este caso una eliminatoria. Concentración, evitar la desatención y aprovechar las oportunidades que pueda generar más ocasiones de gol, ser un poco más vertical, porque también, como decía Richard, conforme pase el tiempo, si no cae el primer gol del Atlético, la desesperación puede actuar en tu contra, y eso es muy importante. Vimos el partido de ida, 7 disparos a puerta de parte del Real Madrid, solamente 2 del Atlético, es decir, la poca generación de oportunidades del Atlético de Madrid es una de las razones. Si generas poco, las ocasiones o las probabilidades de que metas goles se reducen. Tienes que generar más, tienes que pisar más el ataque
y ser lo suficientemente efectivos. Me parece que por ahí pasa. Y también creo, aludiendo a lo que creo que hemos hablado aquí, esta narrativa en este espacio, que es cierto, los milagros ocurren. Todos los días ocurre algún milagro en alguna parte del mundo y podría ser. Pero de 10 juegos que jueguen estos dos y en instancias complicadas, yo creo que de 10, 9 las va a acabar ganando el Real Madrid. Veremos si ese miércoles el Atlético aprovecha. Quizá, Caro, compañeros, ya le toca al Atlético de Madrid. Vamos a ver si se lo merece. Y cuando termine de rodar ese balón en el Metropolitano, aquí estaremos con el mejor análisis en caliente de lo que pueda pasar. Desde ya les doy la invitación. No se lo pierdan. Estamos siempre en ESPN Deportes.